Saludos amigos y hermanos, este es el doctor Bostiel para la continuación de la Iglesia de Dios. Y quiero hablar de trompetas y la segunda venida de Jesús. Pero también me gustaría hablar un poco sobre los días santos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, los días santos de Dios están enumerados. Ahora la gente que profesa a Cristo no creen que se necesitan guardar los días santos y parte de ello se basa en un malentendido de Colosenses capítulo 2 versículos 16 y 17. Por lo tanto, me gustaría entrar en eso primero y luego explicar las razones por qué los cristianos deben prestar atención a la fiesta de las trompetas, así como la Biblia tiene que decir sobre las trompetas, así como el regreso de Jesús. En Colosenses 2, versículo 16, voy a leer de la versión Reina Valera de 1960. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, en la antigua versión Rey Jacobo, la palabra está en cursiva porque en realidad no está allí, no está en griego, fue agregado por traductores. Ciertamente no es parte de esa escritura. Tenemos información sobre ese error de traducción en particular en este libro que tenemos. Debería usted observar los días santos de Dios, que está disponible en la página web cdli.es. Y básicamente, ¿qué está diciendo esto? ¿Es así como ustedes guardan los días santos? Debería ser juzgado por la verdadera iglesia, que no se deba guardar. Lo que es interesante es que la mayoría de la gente que profesa a Cristo se da cuenta que la Pascua representa un sacrificio de Jesús. Vemos eso en 1 Corintios 5:7 y también ellos tienden a entender que el Nuevo Testamento comenzó el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Por lo tanto, ellos entienden que hubo algún tipo de cumplimiento cristiano de los mismos, pero ellos parecen no entender que hay un futuro cumplimiento para lo que comúnmente se llaman los días santos de otoño, que comienzan con la fiesta de las trompetas. Ahora es la fiesta de las trompetas, es la cuarta de los 7 festivales anuales que Dios tiene representado su plan maestro para reproducirse a sí mismo y su plan de salvación. Dios usa la cosecha de primavera y otoño del área de Palestina como tipos simbólicos de la cosecha espiritual para la humanidad. Ahora Dios tiene la intención que los festivales de primavera ilustren a su iglesia cada año a aquellos a los que Él ha llamado ahora para ser perdonados. Los hijos engendrados son los primeros frutos, si pueden ver en Santiago 1, versículo 18. Luego, en el otoño, era como si hubiera una brecha. Si miran cómo vienen los días santos, está la Pascua y los días de los panes y levadura que sucedieron el primer mes del calendario bíblico y el mes llamado Nisan o Abid. Luego está Pentecostés, que viene 50 días a partir de ese domingo, en medio de los días de los panes sin levadura. Así que esos están en la primera parte del año bíblico que comienza en la primavera. Por cierto, dice en Éxodo 12, el primer mes del año cuando es y es como cae en la primavera. Bueno, entonces hay una brecha hasta que están los días santos de otoño que comienzan con la fiesta de las trompetas, que comienza el primero del mes, el primer día del séptimo mes, el mes llamado Tishrei o Etanín en la Biblia. Así que hay una gran brecha. Bueno, nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios decimos que Hechos 2 estaba relacionado con el Pentecostés del Antiguo Testamento y también que Jesús cumplió. La Pascua de Jesús fue una triste Pascua sacrificada, pero que desde el comienzo de la era de la Iglesia, en el capítulo de los Hechos, hasta más tarde hay esta brecha, y su brecha tiene que ver con la fiesta o el toque de trompetas. Y en realidad es la última de las trompetas la que realmente termina la era de la iglesia. Así que creemos que hay una gran brecha, bueno, una brecha de tiempo para ellos, para toda la iglesia que comienza el día de Pentecostés, termina como la séptima trompeta. La última trompeta, llegaremos a eso. Ahora vayamos al libro de Levítico, si me doy cuenta en esto en el Antiguo Testamento, pero Jesús guardó los días santos y basado en lo que estaba en el Antiguo Testamento. Así que vayamos a Levítico capítulo 23, vamos a leer un par de versículos aquí.
por cierto, donde creció una pareja reunió 2 o 3, no solo uno, en este tipo de contexto, no hablando de una pareja de novios, que serían 2. De todos modos, Levítico 23, comenzando el versículo 23, dice, y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Así que la fiesta de las trompetas se guarda como un memorial sabático, el soplido de las trompetas y es una santa convocación, por lo tanto, el momento de la iglesia, los servicios de la iglesia. Ningún trabajo de siervo haréis si ofrecéis ofrenda encendida eterno, pero no hacemos ofrenda encendida, por lo tanto, lo normal es que se haga una ofrenda física en ese día en particular. Y ahora es un día en el que se supone que deben abstenerse del trabajo regular. Sí, como pueden ver los versículos 24 y 25, el número 7 en el plan de Dios significa la finalización y significa la perfección. El séptimo mes se cuenta con los contadores bíblicos que menciono porque se llama Tishrei o se llama en Primera de Reyes 8. Los judíos lo llaman Etanín y 4 de los últimos festivales, los días santos bíblicos, se celebran este mes. Y fíjense en el versículo 24 donde se distingue que nuestro día santo es un tipo o un tiempo para tocar las trompetas. Es de esta ceremonia en particular que la fiesta de las trompetas recibe sus nombres. Ahora los judíos la llaman de otra manera, así que vamos a entrar en esto por un momento dos. Esto es del todo judío en Rosh Hashanah. Literalmente significa cabeza del año. No se llama Rosh Hashanah hasta los tiempos del Talmud. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que siglos después de la resurrección de Jesús, los judíos le cambiaron el nombre a Rosh Hashanah por el de cabeza, que significa la cabeza del año. Esto es un poco confuso y complicado, como mencioné anteriormente en Éxodo capítulo 12, dice que el mes de Abit o Nisat es en la primavera, en el primer mes para los hijos de Israel. Pero esto se puede ver que los judíos suelen llamar a menudo Rosh Hashanah, el año nuevo judío que comienza el primer día del mes. Ahora, ellos lo hacen por un par de razones. Una de ellas es la tradición que tienen fuera de la Biblia, pero la otra es porque en orden de guardar los días santos, ellos fueron financiados con lo que llamamos el segundo diezmo. La gente recogía el diezmo del festival para sí mismo y luego lo usaban para guardar varios días santos. Y uno en el otoño, uno de los que están en el otoño en particular, la fiesta de los tabernáculos, esto es por mucho tiempo que la gente tiende a viajar, tomó más dinero, por lo que tienden a calcular cuánto tiempo por segunda vez ellos tenían desde la primera de las trompetas para el próximo año, por lo que una gran cantidad respecto a lo que se considera ser el año civil o el año fiscal para los hijos de Israel. Y eso no es totalmente antibíblico por varias razones. Si un judío creyera que se proclamaría cada 50 años en el día de expiación en esa época del año, y hay otras razones por las que yo creo que lo señalarían. Pero el nombre Rosh Hashanah no es realmente el nombre correcto. Eso no es lo que obtienen de la Biblia. Ahora, permítame leer algo también del Instituto del Templo. Dice que en el séptimo mes, el primer día, debe haber una santa convocación, ya que no deben realizar ningún trabajo mundano. Debe ser un día de shofar sonando para ustedes, junto con las ofrendas especiales del Santo Templo, la ciencia de la Torah y un solo mandamiento que debe ser cumplido en Rosh Hashanah. El sonido del shofar, de hecho, de la Torah no se refiere al primer día del séptimo mes como Rosh Hashanah, que es una denominación posterior, así que tal vez ellos admiten en el templo, el Instituto del Templo, que dice que este fue el nombre más tarde, pero simplemente es el Yom Teruah, el día del toque de shofar. Bueno, para ser técnico, la función para el shofar no está en ese versículo. La palabra hebrea para hacer sonido de trompeta aquí se traduce al inglés como teruah. Pero significa tocar las trompetas como... ¿Por qué la llamamos la fiesta de las trompetas? Así que el término que necesitamos es una continuación de la iglesia de Dios para usarlo, ya que es más apropiado bíblicamente que a lo que los judíos están haciendo ahora. Entonces ahora quiero ir al libro de Nehemías para leer algo al respecto. Que se supone que debemos aprender los caminos de Dios y regocijarnos. Así Nehemías 8, comenzando el versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés.
el cual el Eterno había dado a Israel. Así que vemos a Esdras que va a conseguir la ley. Por cierto, estoy leyendo esto de la versión Reina Valera del 60, como mayoría de los versículos que leeré los dos primeros. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde que el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y eso era algo que estaba haciendo en ese momento. Ahora vamos a saltar al versículo 9 de Nehemías 8. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es al Eterno nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y cuando llega más lejos pueden entender otras razones por lo que la gente lloró en este día, pero estamos viendo aquí que Nehemías dijo que este es un día santo para Dios y no llorar por ello. Luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo a nuestro Señor, no entristezcáis, porque el gozo del Eterno es vuestra confianza. Esto se relacionará con algo asociado con el toque de trompeta en el Nuevo Testamento, por la forma en que en el versículo 11. Así que vemos que hay un levita, no solo Nehemías, pero los levitas en realidad son adquiridos por todo el pueblo. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callar, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les había enseñado. Bueno, a pesar de nuestras propias imperfecciones, deberíamos regocijarnos y mantener este estado. Ahora quiero leer algo del libro de Números capítulo 29, comenzando el versículo 1. En el mes séptimo, el primero del mes, tendréis una santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, esto será día de sonar trompetas. De nuevo, ¿dónde obtenemos el término fiesta de trompetas? Y ofreceréis holocausto. Además de las otras ofrendas que hacen, de todos modos, el término sonar la trompeta, aquí de nuevo es la misma palabra más fuerte que mencionaba antes. Esto en realidad el número 8643 transliterado como verdadero. ¿Por qué? Y las Biblias judías traducen la palabra shofar aquí. Entonces la tónica en realidad dice que es un cuerno, pero en realidad la palabra shofar está en el Salmo 81, comenzando en los versículos 3, versículo 3. Y así que voy a leer esto tal vez el versículo 3. Tocad la trompeta en la luna nueva en el día señalado. Ahora, este es un término para el shofar aquí. Es una trompeta tipo cuerno de carnero y se sopla en la luna nueva. El primer día del mes, por cierto, es luna nueva. Así es como los meses fueron determinados por el calendario de Dios. Esto también dice que la luna nueva en el día de nuestra fiesta solemne. Bueno, este día de fiesta en particular es un día de fiesta de luna nueva, no de una fiesta de luna llena, ya que es un estatuto para Israel y una ley de Jacob. Ahora, tradicionalmente hemos tenido a nuestro hijo menor soplando algún tipo de trompeta de plástico en este día y a veces escuchamos algunos sonidos de shofar, a veces trato de soplar uno que ustedes pueden encontrar en internet por la forma en que estos días se pueden escuchar. Cuando mi esposa y yo nos casamos por primera vez, había allí un número de teléfono que marcamos llamado marcar un shofar, que ya no existía, pero podías hacer eso si querías escucharlo. De todos modos, se tocaba la trompeta para anunciar la fiesta solemne de Dios y vamos a Números capítulo 10, así como para llamar al pueblo de Dios a reunirse. Así que Números capítulo 10, comenzando en el versículo 1. El Eterno habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, los harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaran, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora bajemos al versículo 10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo el Eterno vuestro Dios. Ahora vayamos al número 10. Ahora retrocedemos al versículo 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra, vuestro enemigo os molestare, tocaréis alarma para las trompetas y seréis recordados por el Eterno vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos.
Así que oímos trompetas, advertencia siendo salvado, y esto también se relaciona con el Nuevo Testamento, al que llegaremos más adelante. Vayamos a Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4, comenzando el versículo 19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado porque toda la tierra es destruida, de repente son destruidas mis tiendas, en un momento de mis cortinas. Así que hay un entendimiento sobre la destrucción, la guerra está asociada con las trompetas. Ahora vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 33, y voy a comenzar con el versículo 2. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Y el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y teniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Las trompetas se usaban como alarma para la guerra, pero también noten que hay un artículo, vigilancia mencionado aquí, pero una de las cosas que necesitamos es que la continuación de la Iglesia de Dios haga esto, por ejemplo, en mi sitio www.cog Writer, este es el sitio del escritor de la Iglesia de Dios, este es el sitio web. Casi todos los días hay por lo menos 3 publicaciones, artículos sobre noticias y doctrinas en la Biblia, que con frecuencia contienen advertencia a los pueblos descendientes de los israelitas, pueblos gentiles, todos los pueblos del tiempo, dependiendo de cuáles son, sobre las advertencias de lo que va a suceder. Y tomamos la advertencia de Ezequiel seriamente en la continuación de la Iglesia de Dios, y lo estamos haciendo. Pero eso es también parte de la razón detrás de este sermón. Así ustedes entienden que el sonido físico y real de las trompetas se va a escuchar en el futuro. Y esta es una de las razones por las que tiene sentido que los cristianos guarden la fiesta de las trompetas. Así ellos se enfocan en el hecho que sí, Dios tiene un mensaje de advertencia de trompeta para todo lo que va a pasar. En Números capítulo 10, el versículo 8, dice que saben que tengo que volver allí. Dios dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y estamos guardando la fiesta de las trompetas a través de nuestras generaciones porque sabemos que fue una ordenanza para los primeros cristianos, pero tal vez llegaremos a eso más tarde, lo guardamos, pero también porque sabemos que las trompetas tienen la aplicación en el Nuevo Testamento, particularmente en Primera de Tesalonicenses 4, Primera de Corintios 15, pero aún más específicamente en el libro de Apocalipsis. Y llegaremos allí más tarde. Digo más específicamente en el libro de Apocalipsis porque se tocan más trompetas que las otras. Estamos hablando de una trompeta en esas partes, sacerdote de Dios del Antiguo Testamento, somos los hijos de Aarón. Hoy Jesús es nuestro sumo sacerdote según Hebreos 6, versículo 20. Y también vemos en el libro de Hebreos que hubo un cambio en el sacerdocio, solo que, por cierto, es por lo que ya no diezmamos levita, pero damos diezmo y ofrenda a la iglesia. Ahora volviendo a Ezequiel 33, si todavía están allí, vayan al versículo 7. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ahora noten eso. Así que esto no quiere decir que es el único vigilante que sea alguien que está en una torre buscando la guerra. Hay una aplicación espiritual aquí. Y esa es de nuevo una de las razones por las que este sitio web Ghostwriter, ustedes ven advertencias que salen prácticamente todos los días. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo le mandaré de su mano. Y si avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparte de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste de su vida. Hemos estado advirtiendo a la gente y a las naciones que se arrepientan.
Isaías 58, versículo 1, no tiene que ir allí, pero dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y hemos estado haciendo esto. Ahora, cualquier tiempo del fin, hay una obra que tiene que hacerse para predicar un mensaje especial al mundo. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, no tiene que ir allí, voy a leer Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Lo que estoy buscando aquí es esto, algo que estamos haciendo ahora, este folleto en particular, y creo que un poco más de 100, tal vez un poco más de 100 idiomas diferentes, donde estamos proclamando las buenas noticias del venidero reino de Dios. Los pecados de la humanidad siguen aumentando. La humanidad por sí misma no va a resolver sus problemas. Esto va a tomar el regreso de Jesucristo a establecer el reino de Dios y tenemos que hacer eso. Y eso será implementado después de la última trompeta, la séptima trompeta, y escuchamos de nuevo estas trompetas. Es un memorial para el toque de la trompeta, en plural, múltiples trompetas. Ahora, cuando Jesús dijo en su reino iba a ser establecido, si está en Mateo 24, voy a empezar de nuevo, en el versículo 3. Aunque no estén allí, esto es lo que intento leer ahora. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida el fin del siglo? Versículo 6, si oiréis de guerra, y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En Lucas 21:31 se registra el comentario de Jesús. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Ahora muchos descartan la profecía y el tiempo del fin, pero eso fue profetizado en segundo de Pedro. Así que segundo de Pedro 3, pueden ir allí. Así que vamos a hacer esto de nuevo antes de entrar en algunas pocas cosas acerca de los sellos y las trompetas y el libro de Apocalipsis y el regreso de Jesús. Segunda de Pedro 3, comenzando el versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venimiento? Porque desde el principio de los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como del principio del mundo. Vi algo esta semana web, un anti-iglesia de Dios que básicamente decía que todo esto es genial, que todo esto va a ser genial. No escucha a la iglesia de Dios, la gente te dice que estas cosas malas van a pasar. Bueno, depende de que si quieres creer en la Biblia o no. Una cosa que recuerdo, una historia que el difunto pastor general de la Iglesia de Dios Universal, Herbert Armstrong, dijo que fue con algún momento en los años 20. No olvidé que el año pasado, preciso, que alguien estaba hablando de algún tipo de almuerzo de negocio y estaba hablando de gente de negocio y dijo que ustedes necesitan entender que algún tipo de depresión iba a golpear y aparentemente algo llamado la depresión repentina golpeó poco después. Así que ustedes están mirando el termómetro y otras palabras están sintiendo la temperatura actual. El problema de que dice el termómetro te dice que es como son las cosas ahora, pero no que va a pasar después. Y entonces él dice que está viendo sus ventas actuales y sus ganancias, como lo estoy haciendo bien, pero no significa que las cosas vayan a cambiar y que la Biblia advierte específicamente que las cosas van a cambiar y que la gente va a decir, ya sabes, ahora está afuera, todo va a estar bien. De nuevo, he visto escritos, particularmente esta semana pasada, de nuevo, de un sitio anti-iglesia de Dios diciendo esto. Noto algo que Pedro escribe sobre ellos. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Entonces sí, esto va a suceder. Mas, oh amados, no ignoráis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La gente no entiende realmente el plan de salvación de Dios, incluyendo aquellos que se burlan de lo que hacemos en la enseñanza de la continuación de la Iglesia de Dios.
estoy sosteniendo otros proyectos que hemos llamado Oferta de Salvación, Universal de Salvación. Todos estos libros están disponibles en el sitio web cdelit.es. Solo tienen que ir allí a la pestaña de literatura bajo libros y folletos y nos pueden encontrar y están en línea y son gratis. Usted puede tener esta información ahora, está reformada ahora. De todos modos, volviendo a lo que Pedro escribió, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Una temporada de noche, no tratan de anunciarse ellos mismos, ellos intentan venir en silencio. Solía haber alguien en el área de Los Ángeles llamado el acosador nocturno y lo que aparentemente este tipo solía hacer es llamar por la noche. En el verano la gente tenía sus puertas de vidrio corredizas abiertas, así que va a su patio trasero donde podría entrar en su casa. Él quería que supieran que iba a venir, así que como ladrón en la noche significa que la gente no presta atención a lo que la Biblia dice, ellos no sabrán lo que va a pasar hasta que sea demasiado tarde. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Necesitamos vivir una vida cristiana apropiada, pero también creer en la profecía, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido por la paciencia de nuestro Señor para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, dio ese escrito. Sí, Dios tiene un plan de salvación que muchas personas no entienden y sosteniendo este folleto de nuevo hicimos 7 u 8 sermones relacionados con este folleto en particular que se puede encontrar en este capítulo. Debe ser ofrecido en este canal porque muchas personas no piensan que Dios sea paciente hacia la salvación. Pero él realmente, por supuesto, está en Mateo 20, capítulo 24, versículo 21. Jesús hizo algunos comentarios sobre algo que iba a suceder. Ustedes escucharon la gran tribulación. Bueno, de aquí es donde sacamos el término. Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación cuando no la ha habido desde el principio del mundo y hasta ahora ni la habrá. Ahora hay personas llamadas preteristas que dicen que esto ya sucedió. Acabo de leer más tontería de ellos hace un par de días, investigación para otro libro en el que estoy trabajando. De todos modos, Jesús dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Ahora la advertencia de trompeta para la tercera y cuarta guerra mundial están sonando hoy. Y estamos predicando las buenas noticias del venidero gobierno de Dios, el reino de Dios. Digamos que se sostiene como el folleto particular que hace esto porque esto va a suceder. Ahora, el libro de Apocalipsis describe el futuro uso de las trompetas por parte de Dios. Los mensajes son para el mundo entero y se refiere a los eventos antes e incluyendo el regreso de Jesús, quien regresará a gobernar esta tierra con el gobierno de Dios. Ahora, si van a Apocalipsis, vayamos a Apocalipsis capítulo 5, comenzaremos a leer en el versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Bien, ahora vamos a bajar al capítulo 6, versículo 9. Me salto los otros sellos primero porque esencialmente estamos conociendo como los 4 jinetes del Apocalipsis, así que ahora vayamos al quinto sello, que es el comienzo de la gran tribulación. Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, no juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, la Biblia muestra que los santos que no son protegidos durante la gran tribulación van a ser perseguidos durante 3 años y medio. Vayamos a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13,
en el versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca para que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer gran guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora quiero ir a Daniel 7, versículo 25, y es solo un versículo que voy a leer allí. Luego voy a volver de Daniel a Apocalipsis 6. Así que pueden decidir cómo quieran ir allí o no. Estamos hablando de este poder de la bestia. Daniel 7, versículo 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Quiero detenerme aquí en Daniel, capítulo 11, 2, versículos 29, 35, 36. Vemos que va a perseguir a los cristianos, principalmente a los cristianos de Filadelfia, aunque no creo que le importe si se obtiene escenas de esclavos. Están sugiriendo que hay una sátira en los cristianos al mismo tiempo, pero va a perseguir a algunos de los que podrían ser parte de su sangre, que estamos leyendo sobre Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Pero luego vemos que más sucede, porque podría ser otra persecución, y tendrá la intención de cambiar los tiempos y la ley. Entonces los santos se entregarán en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Estos son 3 años y medio. Estos son los 42 meses de los que acabamos de leer en el capítulo 13 de Apocalipsis. Básicamente hay dos persecuciones. Una que ocurre justo antes del comienzo de la gran tribulación. Esta es la persecución, por así decirlo. Esto es de Daniel 11:29 hasta, digamos, el versículo 38, aunque sean un par de versículos. No creo que hayamos mencionado la persecución, pero ese sería el periodo de tiempo. Luego el versículo 39, Daniel 11, es cuando comienza la gran tribulación, y es cuando es el tiempo de tiempo, y la mitad del tiempo comienzan, es decir, 3 años y medio. Es cuando comienzan los 42 meses, y es cuando los cristianos que no están protegidos de la hora de la prueba vienen al mundo a intentarlo. El mundo será básicamente perseguido por el poder de la bestia, y muchos de ellos serán asesinados. Los únicos que se les promete protección durante ese tiempo en particular, sin embargo, como los cristianos de Filadelfia entienden esta secuencia aquí, habrá persecución dirigida hacia los cristianos de Filadelfia. Debido a que eso, muchos otros cristianos probablemente tratarán de distanciarse de la negación plausible de citar a alguien que creo que tiene una actitud laodiciana. Y una de las otras iglesias va a tratar de separarse de ellos, pero entonces los cristianos de Filadelfia van a ser protegidos de la hora del juicio que Jesús presenta en Apocalipsis 3, versículos del 7 al 10. También podemos leer sobre esto en Apocalipsis. Los santos de los cristianos de Filadelfia serán perseguidos y también son mencionados. Satanás se enfurecerá contra los cristianos de Filadelfia e irá por el resto de los cristianos. La claridad termina con los laodicenos y cualquier otro que se puede estar allí. Esto está en el versículo 12, versículo 17. Ahora bien, estos 42 meses de persecución que van a comenzar se asocian con el sexto sello, que incluye este tiempo. Bien, empieza con el quinto sello, pero también se asocia con el sexto sello. Bien, el quinto, sexto y séptimo sello juntos se suman al periodo de los 3 años y medio. Así que de todos modos, en el versículo 12 de Apocalipsis 6, denme un momento para obtener su caso. Ustedes no están allí. Miré cuando abrió el sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como toda sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes de los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Así que vemos que esta apertura de sexto sello, seguro que es un momento del día del Señor. Ahora, esto se menciona en el libro de Isaías en varios lugares, así que tal vez quieran ir a Isaías, porque voy a leer diferentes pasajes. La primera vez Isaías, yo comenzaré en Isaías 34 y voy a llegar a Isaías a eso.
Isaías 61, en algunas partes de Isaías, digo en 34 comenzando el versículo 8, porque es día de venganza del Eterno, año de retribución en pleito de Sion. Ahora voy a ir a Isaías 2, el gran día, Isaías 34, para mostrarle que esto habla acerca del día de la venganza del Señor. Es un año de recompensa, así que esto está hablando de que es un año largo. Isaías 2, comenzando en el versículo 12. Sobre todas las naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas. Disculpen, empecé demasiado pronto, lo siento, el versículo 12. Porque día del Eterno de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio, altivo y sobre todo enaltecido y será batido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, como he leído el 16 y 17, bajará la primera parte de la última parte del 17. Y solo el Eterno se le exaltará en aquel día y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y las aperturas de la tierra por la presencia temible del Eterno y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Y eso es lo que estábamos leyendo en capítulo 6 de Apocalipsis. Isaías siglo 20, aquel día arrojará al hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para adorar, para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en la caverna de las peñas por la presencia formidable del Eterno y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Así que de nuevo esto encaja con lo que leemos en el Nuevo Testamento en el capítulo 6 de Apocalipsis, así que sí, hay muchos lazos entre las cosas del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento. La otra cosa que supongo que comentaría es que creo que hay otra razón por la que van a tirar los ídolos de plata e ídolos de oro. Resulta que el oro, en particular tal vez incluso la plata, tienden a tener radiación y puede haber algún tipo de explosión radioactiva o algo que haga que la gente se enferme por tener tales cosas. Mientras que el oro tendrá algún valor, inicia el comienzo de la gran tribulación. Podría leer eso en Daniel capítulo 11, versículos 36 a 43 al final. Para el regreso de Jesús, el oro no tendrá ningún valor para los humanos en ese momento, aunque Dios usará el oro más tarde, de todos modos, eso es bueno. Isaías 61. Isaías 61, comenzando el versículo 1. El Espíritu del Eterno, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Eterno y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno. Me detengo aquí mismo porque eso es lo que Jesús se detuvo. Él dijo lo mismo. Pueden leer sobre esto cuando nos citaba. Está en el libro de Lucas, capítulo 4, del 17 al 21. No voy a ir allí, pero noten que llama el año agradable del Señor, día del Señor, año del Señor. Ahora Jesús se detuvo antes de que pasáramos a la siguiente parte, porque ahora vamos a escuchar más sobre este año del Señor en un día de venganza de Dios. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en el lugar de ceniza, óleo del gozo, lugar de luto, manto de alegría en el lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia plantíos del Eterno para gloria suya. Así que de todos modos vemos un periodo de tiempo de año asociado con el día del Señor. Ahora hay una brecha de tiempo entre la apertura del sexto sello que acabamos de leer y el sonido de las trompetas que comienza con el capítulo 8 de Apocalipsis, que tiene que ver con la apertura del sexto sello. Ahora, suponiendo que la primera de las 7 trompetas se toca en la fiesta de las trompetas, antes, el primer día, el séptimo mes, esto sería que la última trompeta sería tocada a menos de un año después. Así que déjenme explicar esto de nuevo, y es que tenemos el sexto sello que está abierto y esto comienza en el día del Señor. Hay muchos pasajes en la Biblia que dicen que el día del Señor dura un año. Este día del Señor en particular parece tener un año de duración. Bueno, las trompetas no han sonado todavía. Varias otras cosas pasan. Tiene 144.000, tienen un montón de otras cosas aquí que no he leído sobre eso.
pero pueden leer en el Apocalipsis. Así que no hay hay una brecha y no vemos trompetas tocando hasta Apocalipsis capítulo 8. Ahora leí Mateo 24. Antes, ahora leemos desde Marcos 13, versículo 20. No tienen que ir allí, pero dice básicamente lo mismo, porque y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Ahora voy a combinar un montón de especulaciones aquí y espero que tenga sentido para ustedes. Si los seres humanos fueron creados en o cerca del primer día del séptimo mes, que llamamos Tishri o Etanin, ahora esta es una posición, por cierto, que muchos judíos sostienen, que Dios creó el mundo y a los seres humanos en el primer día del séptimo mes o en algún lugar durante el séptimo mes. Ahora nosotros necesitamos ser la continuación de la iglesia de Dios, como los primeros cristianos enseñan que Dios está elaborando un plan de 6.000 a 7.000 años. Y sabemos, de acuerdo con lo que dijo Jesús en Mateo 24:22 y Marcos 13:20, que los días se van a cortar. Ahora, suponiendo que se toque la primera trompeta en la fiesta de las trompetas, esta y la séptima trompeta que se iba a tocar se habrían tocado en una fiesta de las trompetas. Los días tendrían que ser acortados y si estos tienen que ser acortados de alguna manera. Así que nosotros, yo no creo eso, que la Biblia nos diga que Jesús regresará en la propia fiesta de las trompetas. Hay varios que piensan que la última trompeta será en Pentecostés. Las razones por lo que esto podría tener sentido es que no hay una gran cantidad de datos precisos en la Biblia para darme la respuesta exacta. He investigado esto y no he concluido con seguridad esto dice, pero diré que ya que el sexto sello está abierto, el día que el Señor comienza y Jesús viene después del final del séptimo sello, es el final del día del Señor. Podemos muy bien ver que la última trompeta se toca antes de la fiesta de las trompetas, así que la primera trompeta es probable sea tocada en la fiesta de las trompetas y las otras trompetas sean tocadas después. Así que en cuanto a las trompetas de Apocalipsis, vayamos a Apocalipsis 8, capítulo 8. He estado hablando sobre esas cosas. Entonces vemos Apocalipsis 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahora, eso significa 2 semanas, son 30 minutos, 30 días. Hay diferentes personas que especulan sobre eso. ¿Qué eso podría significar? ¿Significa eso medio año? Hay un montón de razones para ir a varias partes, así que no voy a estar seguro de eso porque no lo sé con certeza todavía. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Así que vemos múltiples trompetas. Recuerden que el libro del Levítico es llamada la fiesta de las trompetas en plural. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces en el versículo 7 vamos a escuchar sobre primero. El primer ángel tocó la trompeta. Ahora es posible que la gente del planeta escuche esto, así que es muy bien, puede ser que Dios vaya a usar a estos ángeles como vigilantes, si se quiere, tocando la trompeta. Es muy probable. No puedo imaginar cómo no sería que los 2 testigos no salieran y dijeran, bien, esta es una trompeta de Dios. La clave de lo que Dios dice, de todos modos, continuando con Apocalipsis 8 o 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo grandizos y fuego mezclado con sangre y que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los ángeles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar.
y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. Bueno, déjenme comentar aquí, esto es posible, esto podría ser algún tipo de asteroide en llamas o tal vez más probable es un cometa. En la trayectoria de un cometa existen tales sustancias como el cianuro que hacen más cosas mejor y harían que el agua sea más amarga. Yo menciono esto porque algunas personas dijeron que el ajenjo va a suceder antes de lo que podría suceder. Entonces no ocurre hasta después de que se abran los 7 sellos. Los 7 sellos no vienen hasta después de que los 6 sellos se abran y el sexto sello no se abre hasta que después del quinto sello. Y el quinto sello comienza la gran tribulación. Así que si alguien les dice que un asteroide va a destruir el planeta sería más remoto o algo así, simplemente no entienden lo que la Biblia enseña. Jesús advirtió que muchos falsos profetas se levantarán. Hemos visto varios que hacen todo tipo de predicciones no bíblicas. De todos modos, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, así mismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Ahora vayamos al capítulo 9, comenzando el versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo del gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron las langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Eso pasó, eso sería Apocalipsis capítulo 7. Muy bien, comprobémoslo, ya que no lo escribí en mis notas, pero estoy bastante seguro de que está en mi memoria. Esto es cuando sucede, sí, esto es en sellado 144.000. Lo que sucede en ese entonces. Bien, tengo que encontrar mi lugar aquí atrás. Bien, y el versículo 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses. Lo que, por cierto, debería ser suficiente tiempo para que piensen lo que estaría hablando actualmente. Ustedes pensarían que sería tiempo suficiente para que la gente se arrepintiera siendo atormentada durante 5 meses. Pero la gente ha sido engañada y parece querer seguir creyendo mentiras. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de las alas era como estruendo de los muchos carros de caballo cogiendo la batalla, tenían colas como de escorpión y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Entonces ahora leeremos sobre la sexta trompeta, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los jinetes era 200 millones, yo oí su número. Por tanto, creemos que esta tiene que ser una potencia euroasiática, sobre todo Asia. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Así que vemos muchas trompetas siendo tocadas y una pieza de trompetas como un modelo para el toque de las trompetas. Ya ustedes conocen el sonido. La primera trompeta
hay un fuego sobrenatural, esto va a quemar la hierba y una especie de árbol, es la segunda trompeta, Dios va a matar un tercio de toda la vida marina y será difícil navegar libremente por los océanos. Luego, después, durante esta tercera trompeta, se toque el agua dulce o se torne el agua dulce del mundo, se volverá amarga y la gente morirá. Y ahí está la cuarta trompeta. Está sonando en una tercera parte de la vida de los ángeles. La luna y las estrellas no se iluminarán. La quinta trompeta está sonando, vemos el pozo del abismo y lo que emerge es similar a lo que vemos en Apocalipsis 17:8 al 14. Es esta parte, así que tienen que ver con el poder de la bestia que ya ha estado levantándose y va a atrapar al mundo con su sistema religioso babilónico de inspiración satánica. Y lo que es increíble desde una perspectiva física, vayamos a Apocalipsis 9:20. ¿Creen que toda esta gente va a ver todas estas cosas malas que pasan? ¿Qué van a hacer? Arrepentirse y volverse a Dios ahora mismo. La Biblia lo dice en versículo 20. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, porque ellos dicen que tienen derecho a ser sexualmente inmorales. Que ellos naciendo de esa manera, cualquier otra cosa quieran decir. Ahora hay otra trompeta, veamos Apocalipsis 11, versículo 7, ven ahora dos testigos en estos primeros versículos, ahora versículo 7. Cuando hayan acabado sus testimonios, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue ejecutado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Puede ser que el juicio de los dos testigos sea culpado por los toques de trompeta y lo que Dios hace, entre otras cosas. Ahora veamos el versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Así que lo más probable es que salgan en directo en la televisión por satélite o alguna versión de eso, la gente va a verlo. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. Ahora la 7ª trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido de ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus tronos y adoraron a Dios. Y diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y hay de dar galardón a tus siervos, a los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del arca se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y grandes terremotos. Esto es una buena noticia para los cristianos, para imaginen que el mundo no lo pensará así, y los cristianos son aquellos cuyo nombre está escrito en el libro de la Biblia, lo dice Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que compartieron juntamente conmigo y en el Evangelio con Clemente, también y los demás colaboradores míos y cuyos nombres están en el libro de la vida. Curiosamente, los judíos dicen que en este día puede ser inscrito en el libro de la vida y no creen que el Nuevo Testamento hable del libro de la Biblia, de la vida. Muy bien. Ahora, esta última trompeta es también una advertencia. Es una advertencia para las 7 últimas plagas y estas 7 plagas se describen en Apocalipsis 16, comenzando en el versículo 1.
Oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Así, y lo estaba tomando al comienzo. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Recuerden que hablé de esta persecución que le dio a los santos, y vemos esto, y esto está sucediendo allí. Algunas de las persecuciones comenzarán antes del comienzo de la gran tribulación, así que podríamos ver que algunos de los 42 meses comienzan antes de ese entonces, porque vemos las persecuciones en Daniel 11, precisamente como algunos de ellos se relacionan. Sabemos que las personas van a comenzar, sabemos que los santos se entregarán a manos de la bestia durante 3 años y medio, y sabemos que Jesús va a regresar, volviendo al versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Así que Dios da la advertencia, el luto y el castigo, y la gente no se arrepiente. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió en tinieblas, y mordían de dolor su lengua, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y esto los reunió en un lugar que se llama en hebreo Almagedón. Ahora tal vez debería mencionar que la mayoría de las plagas de las trompetas tenían un antitipo. En el del lugar de Egipto, nosotros le vendemos a ustedes lo que saben del Antiguo Testamento, esas cosas particulares, y vamos a ver llagas dolorosas a la gente, y nosotros vimos eso, por ejemplo, en el libro de Éxodo, los ríos se convierten en sangre, vimos que el agua se convierte en sangre y muerte también allí. Ahora, cuando todo esto ocurra, la gente no estará encantada con lo que está pasando, por supuesto. Tenemos un ejército de 200 millones de hombres. Ahora vayamos a Apocalipsis 16, comenzando el versículo 17. Esto vuelve a suceder después de que se toca la séptima trompeta. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las ciudades cayeron y la gran Babilonia vino en memoria de ella delante de Dios para darle cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque la plaga fue de sobremanera grande. Y la gente no estaba interesada en hacerlo. El camino de Dios va a estar sucediendo, no creerán en Dios y no quieren creer en Dios, es que realmente se dice que habrán tenido oportunidades, los 2 testigos habrán salido. Ahora hay algunos que se convertirán por la predicación de los 2 testigos. Ahora mencionó la última trompeta y vamos a leer un par de cosas en el Nuevo Testamento aquí. Vayamos a Mateo, capítulo 24. Mateo 24, comenzando el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Ahora vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, leamos algo del apóstol Pablo.
No puse tanto como quise ver en mis notas. Leeré directamente desde aquí. Primera de Tesalonicenses 4, comenzando en el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, déjenme detenerme de nuevo. Mucha gente no cumple con los días santos bíblicos, no entienden que la fiesta de las trompetas tiene un futuro cumplimiento, tiene que ver con el regreso de Jesucristo. Primero, continuando aquí. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es por eso que mencioné eso en el del Antiguo Testamento. El regreso de Jesús será reconfortante, debería ser reconfortante para nosotros ahora. Ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15, leeremos un par de versículos, de 7 a 5 versículos. Supongo que vamos a comenzar en el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. A la final trompeta, recuerden que leí sobre 7 de ellas, esta es la última. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita: se olvide la muerte en victoria. Entonces, para los cristianos, estos serán los que hayan sido resucitados con Jesús. Eso es todo, no hay más muerte. Pero vemos de nuevo que esta es la última trompeta. Esta es la última, es la séptima. Aquí es cuando Jesús regresará. Ahora, la idea de que Jesús volverá a la final trompeta es algo que los primeros cristianos enseñaron. Tenemos un folleto también sobre el cristianismo primitivo, o en realidad la historia cristiana, desde Hechos 2 y hasta básicamente el presente. Bueno, me gustaría leer algo de Policarpo de Esmirna, que es un líder de la Iglesia de Dios de los primeros cristianos. Esto es de su carta a los filipenses. Por tanto, ciéñase a su cintura y sirvan a Dios en el temor y la verdad, dejando a un lado las palabras falsas y error de la multitud. Así que incluso en la época de Policarpo, él decía que eran palabras falsas y error de la multitud, que eran falsos cristianos en ese momento, muchos de ellos creyendo en aquel que ha resucitado a nuestro Señor Jesucristo entre los muertos y le ha dado la gloria y un trono a su derecha. Él está todo sometido en el cielo y sobre la tierra. Él le obedece todo lo que respira. Él vendrá a juzgar a vivos y muertos y Dios pedirá cuenta de su sangre a quienes no aceptan creer en él. Aquel que no ha resucitado de entre los muertos también nos resucitará a nosotros, hacemos su voluntad y caminaremos en su mandamiento. Una de las razones por las que yo mencioné eso es que hay gente que no cree que se deban cumplir los mandamientos de Dios. Los primeros cristianos creían que necesitaban hacer esto en el primero de los Hechos, capítulo 5, y yo creo que es el capítulo 5, dice que Dios da su mandamiento, esto, escúcheme, su Espíritu Santo a los que le obedecen, y Policarpo le dijo a la gente que debían obedecerlo y guardar los mandamientos de Dios. Policarpo fue sucesor de los apóstoles como el apóstol Pablo, de todos modos, el líder de la iglesia alrededor de 190 a 95 después de Cristo. Policarpo probablemente describió alrededor de 135 después de Cristo. Hay un argumento cuando se habría llamado así, ustedes ven, pero ustedes no ven a CBS, los registros históricos católicos de Polícrates de Éfeso, que fue un líder de la Iglesia de Dios, escribió para Asia, que significa Asia Menor, reposan grandes luminarias que resucitarán el día de la venida del Señor, cuando venga de los cielos con gloria y en busca de todos los santos. Ahora la séptima trompeta es la de las 7 que fueron introducidas por primera vez en Apocalipsis 8, y algo más que va a suceder para aquellos que sean resucitados, no tienen que ir allí. Apocalipsis 20, versículo 6 dice:
Bienaventurado santo y el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda parte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con 1000 años. Ahora, muchos protestantes, por cierto, podrían sorprenderse al darse cuenta de que Martín Lutero apoyó el milenio, que no apoyó el milenio, perdón, que él enseñó contra él y, por cierto, oficialmente enseñaron contra de los ortodoxos orientales de la Iglesia de Roma femenina, y la Biblia habla sobre el milenio, y supongo que lean esto en Apocalipsis 26. Ahora voy a ir a Isaías capítulo 27, versículo 13, no tienen que ir allí, pero dice: acontecerá también aquel día que se tocará la gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asirio, y los que habían sido desterrados de Egipto, y adorarán al Eterno en el Monte Santo en Jerusalén. La gran trompeta a la que se refiere Isaías 27 se refiere a la última trompeta y dice que Jesús viene con la trompeta. Quise mencionar eso de lo que Pablo escribió, de lo que Jesús dijo en realidad también en Mateo 24:31, y el mundo no se alegrará cuando Jesús regrese. Pueden leer sobre esto, por ejemplo, en Apocalipsis 19, así que tal vez debería leer algo de Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, comenzando el versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démonos de gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados que son los llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estos serán que resucitan en la primera resurrección. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces Juan fue a buscar la dora de estos ángeles. ¿Qué le dijo esto? Él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, así que se supone que no debes adorar al ángel. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio es de Jesús y el poder de la profecía, es el espíritu de la profecía. Ustedes saben que hay gente que no cree en el testimonio de Jesús, en el espíritu de la profecía, gente que no quieren creer en esas profecías. Hay un líder protestante en particular que dijo que no necesitan las profecías del Antiguo Testamento para mostrar a Jesús como el Mesías. Bueno, este libro en particular tiene muchas profecías que se van a cumplir en lo que respecta a que Jesús sea el Mesías. Tenemos uno en específico llamado Prueba de Jesús es el Mesías, y hay profecías sobre el plan de salvación de Dios, que la gente no acepta su profecía sobre Jesús como el Mesías, que la gente no lo acepta, pero vemos que el testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía, y se supone que debamos creer en estas profecías porque tienen el pináculo de las profecías que han cumplido y más que se cumplirán. Cientos de profecías asociadas con Jesús, por cierto, se cumplieron y se mencionan, están documentadas en este libro particular. Prueba que Jesús es el Mesías, también está disponible en la página web cdli.es. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego. Y ustedes encuentran el versículo 16: y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid congregados a la gran escena de Dios, para que comáis carne de rey y capitán, y carne de fuertes, carne de caballo y de sus jinetes, y carne de todos, libres, esclavos, pequeños, grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada con ella, el falso profeta que había hecho delante de ella las señales. Bueno, la razón que la gente no se va a arrepentir, van a confiar en falsas señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Por qué la gente va a pelear contra el regreso de Jesús? Bueno, porque ellos querrían que no arrepentirse. Pero las plagas de las trompetas también por el plan de Satanás. Satanás tiene un plan. Por eso vamos a ver varias señales y maravillas que se hacen bajo engaño, maravillas, y la gente va a aceptar eso.
A lo largo de la historia, sabemos que los cristianos guardaron este día en particular y una de las cosas que a la gente les gusta hacer es citar al apóstol Pablo. Así que me gustaría leer un par de cosas sobre el apóstol Pablo que no tienen que ir allí. Voy a ir a Hechos 28, luego vamos a ir a Filipenses en Hechos 28, versículo 17. El apóstol Pablo dijo a los líderes judíos, a otros hombres y hermanos judíos, aunque no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de vuestros padres. Bueno, si Pablo no estuviera guardando la fiesta de trompeta, no podría decir eso. Ahora, además, él escribió a los cristianos en Filipenses 3, comenzando en versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, el linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Así que Pablo está defendiendo su judaísmo y su justicia, que está guardando la ley. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pablo no podría haber dicho eso si no estuviera guardando la fiesta de las trompetas. Y también hay un documento llamado La vida de Policarpo, y no voy a entrar en todo eso, pero muestra hablar de levantar la voz como de una trompeta y habla de la fiesta de los tabernáculos y Policarpo haciendo esto, que es el final del séptimo mes. Así que hemos demostrado que él habría hecho esto. Hay un documento de finales del siglo I, probablemente de principios del segundo siglo, llamado Una década, y quiero leer algo que dice en el capítulo 16, versículo 6. Aparecerán las señales de la verdad. Primero las señales se extienden en el cielo, luego las señales, el sonido de la trompeta, y tercero la resurrección de los muertos, pero no todos los muertos. Su Señor vendrá con todos sus santos con él, y ellos verán el mundo. Ahora, eso no prueba que estas trompetas se guardarán, pero seguramente muestra que las trompetas de regreso de Jesús era algo que ellos entendían. ¿Por qué deberían guardar la fiesta de trompetas? Porque es el día santo bíblico. Los primeros cristianos guardaban los días santos bíblicos. Hoy tenemos un folleto que tiene más detalles sobre eso. Fue parte de la historia de la iglesia cristiana primitiva, pero si piensan sobre esto, he escuchado a predicadores protestantes y algunos otros que dicen que todos los días santos tienen algún tipo de gratificación para los pobres cristianos. Pero no les he oído decir, oh, debería guardar la fiesta de las trompetas, porque tiene las 7 trompetas del libro de Apocalipsis. En esta imagen, algo que va a suceder, ellos solo dicen que presagia otra cosa, incluso, no sé, esto que ellos no le dicen que debe guardar el día de expiación y las imágenes de Satanás siendo atado. Y no te dicen que, aunque el Nuevo Testamento se guardó que el autor del libro de los Hechos, Lucas, que era un escritor gentil, para los gentiles habló sobre el ayuno que se pasaba y no se habría mencionado tal cosa si los gentiles no estuvieran guardando el ayuno que tienen diciendo expiación, que es un día de ayuno. Hay varios reportes acerca de los cristianos que guardan el día santo, tipos de la fiesta de los tabernáculos. También creo que los cristianos creían que la fiesta de los tabernáculos representaba el reino milenario de Jesucristo. Mencioné todas estas cosas porque todos los que no guardan los días santos de Dios no entienden completamente el plan de salvación de Dios. Dios tiene un plan de salvación, pero ustedes ven, pero Él va a destruir a los que persiguen a los santos. Esto es real. No entré en esto en el sermón de hoy, pero si continúan con el libro de Apocalipsis, ustedes verán que hay otra resurrección para aquellos que no lo hacen. Fui a la primera resurrección y Dios tiene un plan para ello. Es una de las razones por las que sostuve este libro antes y supongo que lo mencionaré de nuevo, oferta universal de salvación, para ver cuál es el plan de Dios para aquellos que no son llamados en esta era y aquellos que no responden al llamado de esta era. Comiencen con este libro en particular, la oferta universal de salvación. Ahora si piensas que Dios puede estar llamándote, tenemos este otro. ¿Lo está llamando Dios a usted? Pero para resumir el libro, Levítico, oímos hablar de la fiesta del memorial, el toque de trompeta, el término Rosh Hashanah, que los judíos dieron más tarde, no fue un nombre bíblico para ellos. La fiesta de las trompetas tiene más sentido por lo que enseña el Antiguo Testamento, así como presagia lo que vemos en el libro de Apocalipsis, donde se van a tocar las 7 trompetas. Vemos que Jesús va a venir con el sonido de la trompeta y debemos consolarnos unos a otros sabiendo que esto va a pasar a aquellos que no celebran
la fiesta de las trompetas. Sí, ellos leerán este pasaje en particular, pero no parecen entender cómo encaja. Y el momento en que esto que ocurre, por cierto, a lo que sea que ocurra, varios enseñan que la séptima trompeta supuestamente ocurre antes del comienzo de la gran tribulación, que de nuevo pasamos a través del orden de secuencia en el libro de Apocalipsis. Y ese simplemente no es el caso, pero si los protestantes enumerados que creen en el rapto pretribulación en realidad guardaran unos días santos bíblicos, ellos probablemente prestarían más atención al tocar las trompetas en el libro de Apocalipsis y se darían cuenta que no, la séptima trompeta viene después, porque el día del Señor comienza con el sexto sello, el libro de Apocalipsis, pero las trompetas no comienzan a sonar hasta el séptimo sello, y suponiendo que la primera de las 7 trompetas se toca en la fiesta de las trompetas, está combinado con el hecho de que Jesús dijo que los días serían acortados. Ellos tienen al Señor como 1000 años y ellos tienen al Señor en el último día. El Señor dura 1 año. Esencialmente lo que esto significa es que parece que el regreso de Jesús será antes de la fiesta de las trompetas, y que en realidad en la fiesta de las trompetas, de todos modos, se supone que debemos prestar atención a las advertencias de las trompetas, se supone que debemos dar las advertencias de las trompetas, y eso es algo que necesitamos que la continuación de la Iglesia de Dios haga, y animarnos a todos a obedecer a Dios y cumplir con los días santos bíblicos, incluyendo la fiesta de las trompetas. Esto nos dice la advertencia, así como da el consuelo de que Jesús va a regresar. Este es el Dr. Bostiel de la continuación de la Iglesia de Dios.